Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a enviar el primer video de clases de repaso para que vayan viendo los videos y puedan estudiar para el final. El primer video habla de la insuficiencia renal aguda. ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? Es la pérdida repentina de la funcionalidad renal. Quiere decir que el riñón pierde su función, deja de funcionar, ¿sí? Las causas pueden ser miles, pero bueno, vamos paso a paso. Después les voy a explicar las causas de la pérdida repentina de la función del riñón. Las funciones del riñón es la filtración de la sangre, esto ya lo saben cuando vieron biología, la formación de las hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas? La eritropoyetina, que ayuda a la formación de los glóbulos rojos, el calcitrol, que ayuda a la captación del calcio de los alimentos, y la renina, que regula la tensión arterial. Otra de las funciones es la eliminación de los productos de desecho, ¿sí? Dentro de la eliminación de los productos de desecho se encuentra el agua que captamos de los alimentos y las sales que captamos de los alimentos. Por ejemplo, el potasio, la sal, digamos, el cloruro de sodio, mejor dicho, la creatinina, ¿sí? La urea, se elimina todo a través de la orina. Entonces, a través de la orina, a través de la eliminación de los productos de desecho, vamos a eliminar, a través de la orina, mejor dicho, perdón, agua, ¿sí? Que va a formar la diuresis, potasio, sodio, creatinina, ácido úrico, ¿sí? Potasio, todo eso se elimina en la orina, que son todos los elementos que adquirimos, los elementos que adquirimos a través de los alimentos. La regulación del equilibrio del medio interno, digamos la homeostasis, para que haya un equilibrio dentro del organismo, digamos, va a regular el volumen de líquido, la osmolaridad del plasma, el balance electrolito y el pH. Bueno, la causa de la insuficiencia renal se divide en prerrenal, intrarrenal y posrenal. La prerrenal tiene que ver directamente con la disminución del flujo sanguíneo al riñón, ¿sí? A la disminución del flujo sanguíneo que llega al riñón para ser filtrado y hacer las funciones del riñón. Entonces, ¿cuáles serían las enfermedades o las causas que disminuyen el flujo sanguíneo renal, la cantidad de sangre que filtra el riñón? Puede ser por una hipotensión brusca, ¿sí? Entonces se produce una vasoconstricción y el riñón no filtra sangre suficiente para hacer la función de eliminación, de regulación, de formación de hormonas. Puede ser también por una hemorragia, ¿sí? Por ejemplo, un politraumatismo, un accidente, un paciente que sangra mucho, o en una cirugía, un paciente que comienza con un sangrado importante. Entonces el organismo es sabio y va a dejar ese poco volumen sanguíneo que hay dentro del organismo para oxigenar y llevar sangre a los órganos nobles, como es el cerebro. Entonces el riñón, se produce una vasoconstricción renal y no llega a la cantidad de sangre suficiente al riñón. Entonces todas las enfermedades que tengan que ver con la llegada de sangre al riñón, ¿sí? Con la disminución de llegada de sangre al riñón, como hipotensión, hemorragias, quemaduras. Cuando un paciente está quemado o un gran quemado pierde bastante volemia, bastante líquido, entonces el riñón deja de filtrar. Esa sería la causa prerrenal. La intrarrenal es cuando el riñón se enferma, donde se produce una lesión o una obstrucción en el riñón. Esta obstrucción en el riñón o esta enfermedad en el riñón puede ser también debida por un montón de cosas que en el apunte está. Por ejemplo, los medicamentos. Hay medicamentos que causan daño renal, ¿sí? Que son los nefrotóxicos, que uno le llama. Esos medicamentos nefrotóxicos, si no están bien diluidos o no se utilizan con racionalidad, pueden causar daño en el riñón. Por ejemplo, un antibiótico muy común que se utiliza en muchas patologías es la gentamicina o la gentamina, la amicacina también, que son antibióticos nefrotóxicos y tienen que estar bien diluidos y tienen que tener un tiempo, un tiempo de pasaje, de administración
adecuado para no causar daño renal. Por lo general, tanto la gentamicina como la amicacina tienen que ser bien diluidos y administrarse en 1 hora. No podemos administrar estos tipos de medicamentos en push, digamos, en venoso directo, ni administrarlos en un goteo, porque por ahí lo diluimos en 100 mililitros la gentamicina o en 200, lo que sea, según las dosis que nos indican, pero lo pasamos en 5 minutos. No, tiene que tener un tiempo adecuado, ¿sí? Acorde para que el riñón pueda metabolizar el medicamento, mejor dicho, el hígado va a metabolizar el medicamento y el riñón va a filtrar el producto de desecho del medicamento. Pero si nosotros lo administramos rápidamente, el riñón no va a poder eliminarlo, ¿sí? Entonces va a causar daño propio en el riñón, ¿sí? Va a causar una lesión renal. Otro de las causas intrarrenales puede ser un tumor, propiamente dicho, en el riñón, ¿sí? Entonces causa una insuficiencia renal intrarrenal, ¿sí? Otra de las causas de la insuficiencia renal es la posrenal, que esto tiene que ver con la salida de la orina. Todo esto llegó bien la sangre al riñón para ser filtrada, para hacer toda la función del riñón, ¿sí? No hay ninguna obstrucción en la parte del riñón, pero sí hay una obstrucción en la salida, una obstrucción en los uréteres que va a terminar causando una insuficiencia renal posrenal, que pueden ser tumores o pólipos. Bueno, los factores de riesgo relacionados con la insuficiencia renal son múltiples, ¿sí? ¿Quién tiene más riesgo de padecer una insuficiencia renal aguda? Son los pacientes que están hospitalizados por mucho tiempo, por ejemplo los que requieren internación en una terapia intensiva, ¿sí? Que por ejemplo ingresan por una enfermedad, puede ser un politraumatismo o puede ser en estos momentos un paciente con COVID que necesita la asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Y comienzan a recibir líquidos, a recibir inotrópicos, ¿sí? Están muchos días de estadas en un hospital, ¿sí? Hospitalizados, ¿sí? Por otra patología y comienzan a tener una falla renal. También la edad avanzada, porque como ustedes ya saben, el proceso de envejecimiento que ocurre en la persona afecta a todos los órganos del cuerpo humano, ¿sí? Y uno de los órganos que comienza a afectar es el riñón. Pierde la capacidad de filtrar, no filtra la misma cantidad de sangre que filtraba cuando era joven, ¿sí? Pierde la capacidad de filtrar el mismo volumen que cuando era joven el paciente. Entonces, al no filtrar el mismo volumen de sangre, ¿sí? Empieza a perder la capacidad también para excretar los productos de desecho como corresponde. Obstrucción de los vasos sanguíneos. Las personas que tienen obstrucción en los vasos sanguíneos, sobre todo los pacientes que tienen problemas de aterosclerosis, ¿sí? Que son la aterosclerosis, es la formación de la capa de ateroma, ¿sí? En los vasos por aumento de las grasas o de los lípidos, ¿sí? Entonces disminuye el flujo sanguíneo al riñón, entonces el riñón no vuelve a filtrar, no hay una buena llegada de sangre al riñón y tienen más riesgo de sufrir insuficiencia renal aguda. Los pacientes diabéticos, porque esos depósitos de glucosa también van a causar la obstrucción de los vasos sanguíneos. El paciente hipertenso lo mismo. El paciente con una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que tiene que tener un buen control de los líquidos que consume, igual que el paciente renal, a diario, porque no tiene una buena bomba cardíaca, digamos, que distribuya la sangre al organismo y el riñón pierde la capacidad de filtrar el volumen que tiene el organismo en sangre, entonces se empieza a acumular ese líquido, se empieza a acumular en los pulmones, en vez de ir a excretarse, se comienza a excretar en el pulmón y el paciente cardíaco muchas veces sufre lo que es el edema agudo del pulmón, ¿sí? Los pacientes con enfermedades hepáticas como son la cirrosis y los pacientes con cáncer que utilizan drogas de quimioterapia que pueden causar una lesión en el riñón. En este caso sufrirían una lesión, una insuficiencia renal intrarrenal por el uso de quimioterápicos. Bueno, ahora vamos a los cuidados de enfermería,
¿sí? ¿Hay tratamiento para la insuficiencia renal? Sí, hay tratamiento para la insuficiencia renal que al principio, muchas veces antes de llegar a la diálisis, el médico le indica al paciente que está hospitalizado, sobre todo, estos pacientes siempre van a requerir hospitalización, les va a indicar una carga de furosemida para ayudar a arrancar el riñón para que comience a orinar y eliminar los productos de desecho. Si no, puede ser diálisis peritoneal o hemodiálisis, y también puede haber algún tratamiento quirúrgico en caso de que haya una obstrucción en uréteres, en la salida de la orina o propiamente en el propio riñón, de sacar el pólipo o el tumor que exista. Los cuidados que nosotros vamos a brindarle a un paciente que se encuentra hospitalizado con una insuficiencia renal son pocos los cuidados y son sencillos, ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados? Va a ser el control del peso diario. ¿Por qué el control del peso diario? Porque el paciente con una insuficiencia renal aguda muchas veces acumula líquido, junta líquido, ¿sí? Retiene líquido y no es visible, digamos, no lo puedo observar en las piernas o los párpados o en las manos como observamos los edemas, ¿sí? Hay edemas ocultos que se llaman. Entonces hay que hacerle un control de peso diario para ver si el paciente está reteniendo líquido. Otra cosa importante que hay que hacer es el control del nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque los productos tóxicos que se deben eliminar a través de la orina se pueden acumular en sangre y causar una encefalopatía. Por ejemplo, la urea sanguínea puede causar una encefalopatía. La creatinina, entonces todos esos elementos tóxicos que deberían eliminarse por orina se acumulan en sangre y causan una toxicidad en el cerebro, manifestado por una encefalopatía. Entonces el paciente va a estar desorientado, excitado y puede llegar a estar comatoso. Control de las características de la piel. ¿Por qué? Porque la piel también es un órgano excretor. Por la piel también eliminamos producto de desecho a través de la transpiración, ¿sí? Entonces, el producto de desecho, vuelvo a insistir, que no se elimina a través de la orina, se elimina a través de la piel, ¿sí? Y puede causar resequedad en la piel y prurito. Auscultar las bases pulmonares, sobre todo en el paciente que ya viene con una insuficiencia cardíaca, en los pacientes que tienen factores de riesgo, como el hipertenso, el diabético, el que tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué auscultamos las bases pulmonares? Porque el líquido que no se elimina se va a acumular en el pulmón, en las bases pulmonares. Vamos a auscultar rales, ¿sí? Los ruidos de los rales, que es la presencia de líquido, ¿sí? Y va a presentarse ese paciente, además, con rales en las bases pulmonares, se va a manifestar con una dificultad respiratoria, ¿sí? Con una falta de aire, porque hay un acúmulo de líquido en el pulmón. El control del volumen y las características de la orina es fundamental, cuantificar la cantidad de orina que sale y qué característica tiene esa orina, ¿sí? Nosotros siempre cuando registramos anotamos 300 mililitros de diuresis y las características, si es colúrica, ¿sí? Si tiene sangre, si es hematúrica o lo que sea. También existen unas tiras reactivas que se usan mucho en el laboratorio o en las terapias intensivas, las unidades coronarias, que se controla las características, los elementos que hay en esa orina, perdón. Se controla el pH de la orina, se controla si hay glucosuria, si hay cetonuria, si hay urea, ¿sí? La densidad de la orina. Son unas tiritas reactivas que uno moja en la orina, ¿sí? La seca 2 segundos y tiene un tubito con los colores de la sangre, entonces esa tira va a virar de color y nosotros vamos a buscar el color adecuado que nos va marcando y nos va diciendo qué pH tiene la orina, qué densidad tiene la orina, si hay glucosa en la orina, etcétera, etcétera. Cuantificamos, controlamos el ingreso y el egreso. Todo lo que ingresa al organismo, todo lo que ingresa al organismo y todo lo que egresa. Todo lo que ingresa a través de los alimentos, a través, digamos, del agua que uno consuma, del suero que está administrando, si está recibiendo antibiótico y ese antibiótico va diluido
también se cuantifica, si va diluido en 50, en 100, en 70, en 200, que lo pasemos, todo eso se debe sumar, ¿sí? Si está recibiendo alimento por sonda nasogástrica, está recibiendo medio litro o 1 litro de osmolay de alimento por día, también se debe cuantificar. Todo lo que ingresa al organismo, todo el volumen que ingresa al organismo se cuantifica. Y todo lo que egresa en orina, si tiene drenaje el paciente, porque a lo mejor es un postoperatorio y tiene drenaje, todo se debe cuantificar para hacer el balance de ingresos y egresos, o el balance hidroelectrolítico. Los signos vitales son importantísimos porque para ver si hay tensión arterial alta, si hay hipertensión, si hay fiebre, los signos vitales nos hablan de cómo está el paciente hemodinámicamente, ¿no? Bueno, el tema de los edemas, ¿sí? Vamos a ver y observar y a revisar al paciente en busca de edemas. ¿Dónde tiene por lo general un paciente edemas? En las manos, en los párpados, en los miembros inferiores, en la zona sacra, ¿sí? Sobre todo si es un paciente que está postrado en una cama o está mucho tiempo en cama. Y otra cosa importantísima es la rotación del paciente, ¿sí? La comodidad que uno le brinda al paciente. Porque un paciente que está con una insuficiencia renal, que no tiene un buen manejo de líquidos, que está con una acumulación de líquidos muchas veces y está mucho tiempo en cama, se nos puede llegar a lastimar. Comienza con las úlceras por decúbito y aparte también para ayudar al pulmón a ventilar mejor hay que cambiarlo de decúbito, hay que ponerlo en posición prono si se puede, en semi-Fowler, semisentado, ¿sí? Lateralizar al paciente. Siempre hay que ir rotando y buscando las posiciones que el paciente lo tolere para evitar posibles lesiones.